Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman con Juan González. El 25 de febrero, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó la base naval de la bahía de Guantánamo por primera vez desde su nombramiento, en medio de crecientes críticas por el traslado y la detención de migrantes allí. El lunes, el gobierno de Trump detuvo los planes de alojar en campamentos situados en Guantánamo a migrantes detenidos por temor a que las instalaciones no cumplan con los estándares establecidos por inmigración. Las carpas carecen de electricidad y aire acondicionado. A principios de febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó Guantánamo días después de que trasladaran allí a los primeros inmigrantes y afirmó sin pruebas que las personas enviadas a estas instalaciones eran delincuentes peligrosos. Estas personas son lo peor de lo peor que hemos sacado de nuestras calles. Asesinos, violadores. Cuando estuve allí, pude ver cuando uno de los vuelos aterrizó y descargó a unos 15 de estos delincuentes. Eran principalmente pedófilos, unos que estaban traficando niños, traficando drogas. Los sacamos de nuestras calles y los pusimos en este lugar. Esa era Kristi Noem, ahora la jefe del Departamento de Seguridad Nacional. El New York Times publicó una investigación sobre una mujer venezolana en Colombia, quien identificó a su hermano en un video de Guantánamo y dijo: "Mi hermano no es un criminal". El gobierno mencionó sus tatuajes y que estas personas son miembros de pandillas. La mujer dijo que los tatuajes de su hermano eran de Michael Jordan, porque él es un aficionado. La semana pasada, tras deportar abruptamente a 177 migrantes venezolanos que habían estado detenidos en Guantánamo, el gobierno de Trump admitió que 50 de ellos no tenían antecedentes penales aparte de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Mientras tanto, 5 senadores demócratas encabezados por Dick Durbin de Illinois enviaron una carta al presidente Trump denunciando el traslado de migrantes a Guantánamo como ilegal e injustificado. La carta califica la medida como sin precedentes y perjudicial para la seguridad nacional, los valores y los intereses estadounidenses y añade: "No existe un fundamento en las leyes migratorias para transferir a personas no ciudadanas arrestadas en Estados Unidos a un lugar fuera del país para su detención antes de o con el propósito de llevar a cabo procedimientos de expulsión". Pasamos ahora a una nueva investigación que revela cómo la empresa privada que administra el Centro de Detención de Migrantes en Guantánamo tiene un historial de violaciones a los derechos humanos en otros centros de detención de migrantes en Estados Unidos. El conglomerado se llama Akima y cuenta con más de 40 filiales y más de 2.000 contratos con el gobierno. El año pasado, el gobierno de Biden adjudicó un contrato para dirigir el Centro de Detención de Migrantes de Guantánamo a una filial de Akima. Hablamos con el periodista José Olivares, cuyo artículo para The Guardian se titula "Revelan que la empresa estadounidense que administra la cárcel de migrantes de Guantánamo fue acusada de abusos a los derechos humanos". José, es un placer tenerlo con nosotros. Exponga lo que encontró. Lo que tenemos que reconocer es que la estación de Guantánamo, que está en Cuba, del ejército de los Estados Unidos, tiene una historia muy larga de abusos de derechos humanos en contra de gente que ha sido detenida en la prisión militar. Ahora, estas personas que estuvieron ahí detenidas fueron arrestados en operativos clandestinos por todas partes del mundo y han sido torturados, abusados, etc. Pero lo que no sabíamos, lo que el público casi no sabía antes de esta orden ejecutiva de Trump, es que por muchos años, ya por décadas, el gobierno estadounidense ha estado deteniendo a migrantes en una cárcel, en una cárcel separada, allí justamente en Guantánamo. Ahora, esta cárcel se llama el Migrant Operations Center, el Centro de Operaciones de Migrantes. Y esta cárcel es dividida en 2 partes. Una parte es del Departamento de Estado y otra parte es de ICE, de la agencia que maneja las deportaciones y las detenciones de migrantes. Ahora, lo que encontré con mi investigación es que el año pasado el gobierno de Biden le dio un contrato a una compañía privada que se llama Akima Infrastructure Protection. Y esta compañía privada recibió un contrato que vale $163.4 millones para manejar los operativos en la cárcel de migrantes en Guantánamo. Ahora, hay que reconocer de que ya por varios años, desde los principios desde el 2002, el gobierno federal
ha contratado a distintas compañías privadas para manejar los operativos allí en esta cárcel de migrantes. Empezó en el 2003 con Geo Group, una compañía masiva de prisiones privadas, luego otra compañía que se llama MBM Incorporated, y ahora el año pasado la administración de Trump le dio un contrato a esta compañía Acima Infrastructure Protection que vale $163.4 millones para manejar los operativos ahí, para detener a migrantes. Principalmente esta cárcel ha sido utilizada en el pasado para detener a migrantes que vienen del Caribe principalmente y que son detenidos por oficiales en el mar. Y ahora cuando los detienen ahí en el mar, los mandan a Guantánamo para procesar. Típicamente los procesan y los pueden mandar a un tercer país cuando pueden ver que son migrantes protegidos, como les llaman, o también si los procesan y ven que no son migrantes protegidos, los deportan y los regresan a sus países de origen. Pero lo que encontré también con esta investigación es de que esta compañía, Acima Infrastructure Protection, la compañía que recibió el contrato del gobierno federal para manejar los operativos de detención de migrantes en Guantánamo, es que esta compañía también maneja otras cárceles de migrantes en distintas partes del país y varias de esas cárceles han recibido denuncias y han recibido críticas también del gobierno federal por acusaciones por cuestiones y alegaciones de abusos de derechos humanos en estas cárceles. José, ¿quién dirige esta empresa? ¿Cómo consiguió reunir tantos contratos federales? ¿Puede hablarnos sobre su historia y de las personalidades implicadas, si es que las hay? Bueno, la historia de esta compañía es muy curiosa, es muy interesante porque esta compañía que se llama Acima es la dueña de más de 40 compañías que se llaman Acima Infrastructure Protection, Acima Global Services y varias, ¿no? Son 40 compañías pequeñas que pertenecen a Acima. Pero Acima también pertenece a otra compañía que se llama el NANA Regional Corporation, la corporación NANA regional. Y en los 70s lo que pasó es el gobierno federal pasó distintas leyes y políticas que crearon 13 compañías que pertenecen a nativos, a personas indígenas en Alaska. Y esto viene a raíz de movimientos sociales, de muchas críticas del gobierno federal. Pero estas 13 compañías también reciben miles y miles y miles de contratos con el gobierno federal. Ahora, una de estas compañías es el NANA Regional Corporation, la corporación NANA regional, y son dueños de Acima. Pero esta compañía, Acima, tiene más de 40 subcompañías que manejan muchos operativos, muchos contratos con el gobierno federal. Encontré, por ejemplo, que trabajan con el Departamento de Defensa. Por ejemplo, hay una compañía que pertenece a Acima que maneja con el mantenimiento de helicópteros del ejército estadounidense en el Medio Oriente, y también da capacitación a distintos cuerpos militares en otras partes del mundo, pero también esta compañía recibe contratos para manejar cárceles de migrantes en distintas partes del país. Ahora, lo interesante es de que esta compañía es una compañía que es una compañía nativa de Alaska, ¿no? de parte de los indígenas. Entonces, por esa razón y porque hay 40 mini compañías, ¿no? Hay como por decirlo, bajo Acima, ellos reciben contratos con el gobierno federal que son que pues, principalmente tienen que pertenecer a negocios pequeños, ¿no? Entonces ellos reciben este tipo de contratos, aunque sea una compañía que tiene más de 2,000 contratos con el gobierno federal, una compañía masiva, pero recibe este tipo de contrato. Quería ahondar en esta pregunta sobre Acima. Es una corporación indígena de Alaska, pero ¿quién se beneficia realmente aquí? Pues es una compañía nativa de Alaska. Entonces los dueños de la compañía, los stockholders, por decirlo en inglés, son nativos de Alaska. Entonces varias generaciones van dando las porciones de la compañía a sus familiares y no se pueden vender, no se pueden cambiar, no se pueden hacer nada con estos. Entonces por esa razón escapan mucho las regulaciones del gobierno federal, porque pues son las
porciones que pertenecen a los indígenas pues son privadas, ¿no? Entonces pertenecen a ellos. Pero también hay que reconocer de que el año pasado esta compañía anunció que ya valen más de $2 billones, 2,000 millones de dólares, pero también hay que reconocer de que la mayoría de las personas que trabajan, que están al frente de esta compañía, Acima, están basados en Virginia, no están basados en Alaska, aunque su página web y todo anuncia así como que si fueran una compañía de indígenas, y muchos de ellos, de los que vi allí en esta página web de la compañía, pues parece que son estadounidenses, son blanquitos, ¿no? Que no son nativos. Entonces, muy curioso, pero gracias a la manera de cómo la compañía está estructurada, pues no sabemos muy bien realmente quién está detrás de esta compañía. O sea, entendemos de que son indígenas de Alaska, pero realmente no podemos ver mucho más porque pues son cuestiones privadas que escapan mucha regulación de parte del gobierno federal. Retomando el tema del centro de detención de Guantánamo, ¿cuál es la situación de los inmigrantes detenidos allí y qué tipo de acceso tienen a abogados? Pues sí, hay que reconocer de que la estación naval del ejército de Guantánamo es muy, muy secreta y es secreta por cuestiones de seguridad nacional, es lo que dicen. Entonces, sabemos muy poco de lo que está pasando. No sabemos cuáles son las condiciones en esta cárcel de inmigrantes, tampoco, mucho menos, sabemos cuáles son las condiciones en la prisión militar, allí en la estación naval de Guantánamo. Entonces, hay muy limitada la información que podemos acceder y entender sobre las condiciones ahí en esta base militar. Pero lo importante que hay que reconocer es de que aunque miles de el gobierno de Trump quiere mandar a miles de migrantes de los Estados Unidos a Guantánamo, han habido muchas quejas de parte de organizaciones civiles, de organizaciones que trabajan con migrantes, denunciando y pidiendo que tengan acceso para platicar con los migrantes que están ahí detenidos en la cárcel de migrantes en Guantánamo. Pero hay que reconocer de que pues es un lugar con muchos secretos, ¿no? O sea, un lugar que por cuestiones de seguridad nacional la información no se revela, hay muy poco acceso a la cárcel. Y lo que yo pude encontrar revisando los documentos de los contratos del gobierno de los Estados Unidos con Acima, con esta compañía, es que la comunicación entre migrantes y personas fuera de Guantánamo es totalmente limitada. Y esto es el diseño de la cárcel, ¿no? Entonces, los migrantes pues pueden marcar muy pocas veces por teléfono a otras personas, pero todo el tiempo de que están hablando por teléfono, las llamadas están siendo monitoreadas por los oficiales que están ahí en la cárcel, y si platican o discuten o mencionan algo que tiene que ver con la seguridad o algo que tiene que ver ahí con la base militar, cuelgan la llamada de forma automática porque son cuestiones de seguridad nacional y no quieren que esa información se revele. Entonces, la información que sale de ahí es muy, muy secreta. O sea, sabemos muy poco de las condiciones de lo que está pasando allá adentro, y sabemos menos porque los migrantes típicamente que han sido históricamente encarcelados ahí, o han sido deportados a sus países de origen, o han sido o los han mandado a otros países, a un tercer país, como refugiados. Entonces, sabemos muy poco realmente de las condiciones ahí. José Olivares, ¿puede hablarnos más concretamente de las violaciones de los derechos humanos en las que se acusa a Acima en los centros de detención que gestiona en Estados Unidos? Así es. Bueno, Acima maneja, de lo que yo pude encontrar, 5 cárceles de migrantes en los Estados Unidos. Maneja una aquí en Nueva York, otra en Texas, otra en Florida, una en Puerto Rico, una en Arizona. Y lo que encontré es de que estas cárceles han recibido denuncias por el tratamiento de migrantes y por las condiciones. Por ejemplo, en el estado de Nueva York manejan la cárcel de Buffalo, el Buffalo Service Processing Center, ¿no? El centro para procesar a migrantes en Buffalo. Y lo que encontré es de que ahí, pues el año pasado, hubo 40 migrantes que hicieron una huelga ahí en la cárcel, y pues los oficiales que trabajaban ahí, que son empleados de Acima, pues hubo amenazas, los encarcelaron en cuartitos pequeños, ¿no? De solitary confinement, o sea, unas celdas pequeñas y ventanas, y pues organizaciones civiles y organizaciones que trabajan con migrantes denunciaron el tratamiento de estos migrantes ahí en esa cárcel. También hay una
una demanda de parte de unos migrantes que estaban ahí detenidos, demandando a la compañía diciendo de que los forzaron a trabajar en esa cárcel y solo les pagaron $1 por día por estar trabajando ahí en esta cárcel. Ahora también lo que encontré es de que la cárcel en Florida, que se llama el North Chrome Service Processing Center, esta cárcel fue investigada por la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, y esta investigación lo que reveló es que hubo varios ejemplos que citaron ahí los investigadores denunciando el uso de fuerza en contra de migrantes, en contra de personas detenidas ahí adentro, que no fue apropiado, ¿no? Incluyeron un ejemplo, ¿no? Donde hay un señor que estaba detenido, encarcelado en un cuartito pequeño, ¿no? En estas celdas de solitary confinement, y entraron llegaron los oficiales, abrieron una puerta, o sea, una ventanita que está ahí en la puerta donde les dan la comida, abrieron la ventanita y echaron gas lacrimógeno al migrante, aunque no presentaba ninguna amenaza ni a sí mismo ni a los oficiales, ¿no? Entonces, este fue un ejemplo de este tipo de abuso que pasó, que fue denunciado de parte del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Y también lo que hemos visto es de que una cárcel, el Port Isabel Detention Center en Texas, una unidad o sea, las condiciones estaban tan malas, tan feas, o sea, se estaban cayendo partes del techo, estaba tan fatal las condiciones que los inspectores de ahí del gobierno federal recomendaron de que ese edificio debería ser clausurado hasta que puedan construir otro. Claramente, en estas instalaciones, la contratista no tiene que llamarse Akima para ser administrada por Akima. Así es, totalmente, sí. Por ejemplo, el contrato de Guantánamo es una compañía que se llama Akima Infrastructure Protection, y la compañía que maneja las otras cárceles de migrantes se llama Akima Global Services. Pero también tienen distintas otras compañías que manejan cuestiones de seguridad digital, etcétera, con el gobierno federal. Y de hecho, para aclarar, es incorrecto decir que una persona es deportada de Estados Unidos a Guantánamo, porque esta parte de Cuba en realidad está bajo control estadounidense, por lo que esto equivale a trasladar personas dentro de Estados Unidos. Así es, totalmente. Y estos migrantes están bajo la custodia de ICE, ¿no? Del gobierno federal y también del Departamento de Defensa. Quiero preguntarle sobre su artículo para el medio Dropsite News titulado "Biden le entregó a Trump el plan para encerrar a 30,000 migrantes en una cárcel privada de ICE en la bahía de Guantánamo". ¿Puede explicarlo en detalle? Así es. El contrato que recibió Akima para manejar este centro de migrantes en Guantánamo, recibieron el contrato el año pasado de parte del gobierno de Biden. Fue el contrato que vale $163.4 millones, pero se lo dio el gobierno de Biden para seguir con los operativos, las operaciones que manejan el Departamento de Seguridad Nacional ahí en la cárcel de Guantánamo. Pero hay que reconocer que pues, realmente esta cárcel de migrantes ha existido por ya décadas, ¿no? Ha existido bajo distintos presidentes, ¿no? Empezando con George Bush Sr., ¿no? Y luego Clinton, y luego otra vez empezó bajo el gobierno de Bush, y luego Obama, luego Trump, luego Biden, y otra vez con Trump. Entonces, independientemente del partido político que está en la Casa Blanca, estas compañías privadas han recibido contratos para manejar estos operativos en la cárcel de migrantes para detener y encarcelar a migrantes que principalmente vienen del Caribe. Esta última pregunta tiene que ver con el supuesto interés del DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, de recortar el presupuesto. Si uno quisiera ver de dónde se puede recortar una gran cantidad de dinero de inmediato, eso se podría hacer cerrando Guantánamo, definitivamente. Antes de estos traslados de migrantes, solo había 15 hombres detenidos allí, y el presupuesto es de unos $500 millones. A medida que ese número de hombres disminuye y son enviados a países de todo el mundo, ¿cree que están tratando de reutilizar y mantener a Guantánamo como un sumidero de dinero?
Totalmente. Y lo que hay que reconocer que sí han sido millones y millones y millones de dólares para mantener la base militar de Guantánamo. Cuba no quiere esta base militar. Ellos no aceptan la renta que les paga el gobierno estadounidense para tener esta propiedad ahí en Guantánamo. Entonces, es algo que reconoce que pues, es muy poco lógico, ¿no? Solo 15 personas han estado detenidas ahí en la prisión militar, pero cuesta millones y millones y millones de dólares para mantener. Y ahora millones y millones y millones de dólares para un contrato para una compañía privada que maneja el centro de migrantes ahí en esta cárcel. Pero no solamente es la cárcel de Guantánamo, sino también el gobierno federal da millones, yo creo que fueron, en el año 2024 fueron 3,000 millones de dólares que viene del Congreso, que se los dio a ICE para manejar operativos de ICE por todo el país. Entonces, hay muchas compañías privadas que manejan cárceles privadas para detener y encarcelar a migrantes por todo el país que reciben millones de dólares, pero obviamente pues las condiciones son abismas, ¿no? en estas cárceles. Entonces es importante reconocer que no solamente este desperdicio de dinero para encarcelar a personas está en Guantánamo, sino también en otras partes del país, en otras cárceles de migrantes. José Olivares, periodista de investigación, queremos darle las gracias por estar con nosotros. Enlazaremos a su artículo de The Guardian titulado "Revelan que la empresa estadounidense que administra la cárcel de migrantes de Guantánamo fue acusada de abusos a los derechos humanos". También enlazaremos a su artículo en Dropside News sobre cómo Biden le proporcionó a Trump el plan para Guantánamo. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.